TV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. No es un loop, es una nueva edición de La Primera Mañana y aquí estamos en un escenario llegando al último día del mes de octubre y comenzando la cuenta regresiva para que termine este año legislativo. Varios de nuestros colegas están también atravesando por los cambios de clima, situaciones en su salud, nada grave, pero bueno, nos tiene aquí madrugando con los colegas y compañeros del turno mañana. Algunos, bueno, nos conocemos de la tarde, como con Jessica Alcaño, que nos vemos los miércoles, hoy Sí. también, hoy y mañana. Hoy y mañana, Doblete. ¿cómo andás, Aman? Bien, muy bien, ¿todo bien? Bien, esperando, bueno, un poco retoma la agenda de comisiones esta semana. A partir de mañana vamos a ver los debates de educación y también sobre el negacionismo de la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien, se reúne Derechos Humanos después de mucho tiempo. Juan Postararo, ¿Qué tal? Muy buenos somos días, los compañeros de todas las mañanas. Estamos compartiendo las mañanas. También se está preparando la Asamblea Legislativa. Se está preparando, estamos esperando la confirmación oficial, pero entendemos que va a estar este jueves. También va a estar, una sesión especial en diputados donde se retiran algunos, asumen otros hasta diciembre. Así que expectante también por esa agenda y esperando como todo se lo va a adoptar, por supuesto. Obvio, y también lo que va a pasar antes, que es el debate en la Facultad de Derecho con los últimos dos candidatos que quedaron en camino hacia las presidenciales y estas instancias que se han desarrollado también a partir de la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo para ratificar los resultados electorales. Todavía no llegaron al Congreso, todavía no están formalizados los resultados electorales del recuento definitivo, así que todo prevé que según las cuentas del almanaque, este jueves debería ser la convocatoria. Se dice que a las 2 de la tarde ya se está planteando, todavía no lo vimos confirmado en la página de la Cámara de Diputados, pero sí van a reunirse nuevamente los diputados y senadores antes de, más o menos un mes antes de que vuelvan a reunirse para la asunción presidencial, así que van a estar en la previa. Muchos que se van y muchos... Claro, el tema de los que tienen que hacer el intercambio o que asuman su reemplazo es porque asumen otros cargos en sus provincias, ¿no? Es el caso, bueno, en San Luis, el gobernador electo Poggi, y bueno, el caso también de Tucumán, la intendenta de San Miguel de Tucumán y un diputado provincial. Claro, que van a dejar sus bancas, algunos tienen mandato hasta el 2025, otros lo terminan acá en diciembre, pero como se espera que después del 19 de noviembre, cuando está el resultado electoral, se discuta el presupuesto, el oficialismo no puede perder una sola banca. Tiene que estar a... 118 full. Exactamente, no se puede enfermar nadie, tiene que estar todos ahí, por lo menos para esa fecha. Espero que se desarrolle con normalidad, que esté todo... Es una cuestión más formal que otra cosa, no se va a discutir nada, no va a haber cuestiones de privilegio. Y aparte es, bueno, desde los dos espacios políticos están involucrados, del lado Juntos por el Cambio Poggi y son otros dos del Frente de Todos de Tucumán, y después quedan otros dos que van a tener que asumir las gobernaciones. Es el caso de Claudio Vidal, que fue electo gobernador de Santa Cruz, y tiene que también encontrar su reemplazo una vez que asuma ese lugar, y también Rolo Figueroa, que ahí, bueno, él asume, digamos, gana la elección de gobernador en Neuquén como una ruptura del MPN, y por lo que estuve averiguando, el que debería reemplazarlo es del MPN. Es del MPN. Claro, sí. Porque la bancada de Figueroa viene del MPN y después, bueno, las idas y vueltas en la política hicieron que en esta vuelta electoral se plantee desde otra perspectiva y con otro partido, ¿no? Es parte de la situación que le sucede a muchos oficialismos, sobre todo estos oficialismos que son provinciales, que la gran mayoría devienen de la proscripción del peronismo o de escinciones dentro del peronismo en expresiones provinciales para también poder competir, ¿no? Si recordamos que hay por lo menos entre 3 y 4 bancas en general en juego en cada una de las provincias para cada elección, cada 2 años,
para la Cámara de Diputados, o incluso siempre, a partir de la reforma del 94, ingresa un senador o senadora por la minoría, te da más juego si te dividís también en las representaciones provinciales, ¿no? Entra uno de cada partido, pero rompe algunas hegemonías, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, y este año fueron elecciones muy particulares y muy volátiles también, ¿no? Entre una y otra, porque los que habían ganado, en el caso de Juntos por el Cambio, habían ganado gobernaciones hacía muy poco y perdieron todos los senadores en muchas de esas provincias. El caso de San Luis, por ejemplo. Sí, y también o Jujuy, ¿no? Que también tiene el gobernador de Juntos por el Cambio, del radicalismo, y no tienen ni senadores, ninguno de los 3 senadores, y muy pocos diputados. Un diputado nada más ingresó en la última elección del 22 de octubre. Sí, el voto fue muy diferente. Dependiendo de qué se elegía, la gente optó una opción, otra, no hubo una consistencia cada vez que se analizaba una PASO provincial o la PASO nacional, cambiaron mucho los resultados. También deja una pauta de lo que puede llegar a venir de cara a la presidencial, de que la gente está más allá de lo que le pueden llegar a decir y demás. Vota en su momento lo que cree, lo que considera, independientemente del partido quizás, o independientemente de lo que puede pasar. Ya no hay una fidelización tan grande en general en los electores argentinos. Sí hay núcleos duros de cada uno de los espacios que se sienten, que construyen identificación, ¿no? Que es más el núcleo militante o la representación más fidelizada. Pero también hay un movimiento en estos años de fracturas y de reagrupamientos, algunos desde la perspectiva de las coaliciones electorales, que vamos viendo, ¿no? Esa hipótesis sigue sosteniéndose a lo largo del tiempo, sobre todo con la última alianza electoral. Pero tenemos, dijimos, agenda también. Vieron que ayer nos juntamos, había una sola comisión, ahora ya hay 2, mañana por ahí ya 3. De a poco se van ordenando los diputados y las diputadas para saber y desarrollar también sus actividades, ¿no? Porque es parte del proceso que se va dando a medida que se van presentando algunas discusiones. Recién veíamos en la tanda, antes en las promos de los programas que forman parte de BTV, al diputado Germán Martínez, ¿no? Que es el presidente del bloque oficialista, hablando de la necesidad de avanzar en proyectos sobre negacionismo, ¿no? Sobre, de algún modo, empezar a instalar la necesidad de discutir en el Congreso una responsabilidad mayor por parte del Estado en la tutela sobre los discursos que circulan, sobre todo los discursos de odio negacionistas o terraplanistas que vimos en los últimos días, por ejemplo, de una candidata a vicepresidenta, la candidata de La Libertad Avanza, tratando de desmentir, negar y desmerecer todo el proceso de memoria, verdad y justicia, diciendo que había sido todo mentira, un invento de algunos sectores ideológicos. Y justamente frente a esta disputa en los medios de comunicación y en la sociedad respecto a los criterios de verdad, los criterios de contrastación de la información, el respeto a la voz de las víctimas, se busca un poco empezar a discutirlo, ¿no? Finalmente, podríamos decir, tardíamente. Sí. Hay varios proyectos. Lo que se propone en concreto en el caso del negacionismo es una modificación del Código Penal con distintas propuestas, ¿no? Para que sea sancionado todo acto que se considere un delito, el negacionismo, o negar o minimizar el terrorismo de Estado que sufrió nuestro país. Se basan incluso en experiencias, los proyectos de otros países. Claro, donde principalmente Alemania. Principalmente Alemania, donde es un delito, está penado con años de cárcel. Negar el holocausto y negar el nazismo. Claro, o sea, hay otros países europeos que también han tomado esta cuestión, y algunos proyectos también del oficialismo, el Frente de Todos, sobre esta cuestión, plantean en sus fundamentos, ayer estaba revisando un poco, que bueno, que hay que abordarlos muy precisamente en la ley, porque siempre está el peligro de atentar contra la libertad de expresión, ¿no? Claro, que eso va a ser un debate probablemente el día de mañana. Y por eso están convocando para el miércoles a las 2 de la tarde. El miércoles, mañana, ya estaba previsto a las 4:30 la reunión de educación, y mañana reunión que preside Hugo Yasky, y que no se reunió tanto. La última reunión que habían tenido fue para recibir al Malón de la Paz, hace más o menos un mes atrás, antes de las elecciones de octubre, creo que a principios de septiembre,
que están acampando Están aquí, acampando acá en la esquina, en la del Rivadavia. Congreso de la Nación, contamos para aquellos que no viven en Capital, hace ya varios meses que están, Sí. que están allá. Y también frente a tribunales hay, frente a tribunales hay un acampe importante también del Mando de la Paz, que es previo incluso al que está acá en la esquina del Congreso de la Nación. Claro, y situaciones complejas ya a esta altura, porque si bien los dos diputados han recibido a través de las comisiones a los referentes del Malón de la Paz, sin duda no hay una respuesta, no ha habido ninguna posibilidad concreta de avanzar en intervenir en el proceso de la Constitución de Jujuy. Ha habido una respuesta muy negativa, obviamente, por la población a través del castigo electoral, que es también parte del proceso democrático, y bueno, la necesidad también de una respuesta o de una interpelación por parte del Congreso, de la justicia, para recibir y para tratar de que quienes están ahí resistiendo puedan ser escuchados y no tengan que someterse a estas situaciones de tanto tiempo, ¿no? Porque llevan muchos meses, algunos con huelga de hambre, llevando una situación muy grave y muy también compleja para sostener a lo largo de los días las movilizaciones, porque pasan a ser luego minimizadas, ¿no? Pasan a ser parte de la escenografía cotidiana y se pierde de vista cuál es el reclamo, ¿no? Están reclamando que se declare inconstitucional la reforma de la Constitución de Jujuy, porque atenta principalmente a los derechos de la protesta, por ejemplo, o incluso y sobre todo al respeto de los pueblos originarios y la consulta para la explotación minera en sus territorios. Así que el conflicto sigue y la comisión seguro mañana cuando se reúna va a tener algunas palabras, porque en la comisión hay muchos integrantes que vienen trabajando de manera permanente con el Malón de la Paz. Pero enhorabuena que se reúnan para discutir en este contexto los discursos de odio y el negacionismo, porque se reiteran, no se moderan, que era un poco el efecto que se esperaba post resultado electoral, ¿no? Le hemos visto a Villarroel decir que todo lo que pasó en los últimos 40 años de declaración por los juicios de memoria, verdad y justicia habían sido un engaño. Vamos a empezar con un repaso de los proyectos de ley que están aquí en la Cámara de Diputados, algunos que se quieren discutir y otros que todavía no han logrado los acuerdos para llegar ni siquiera a debatirse en las comisiones, ¿no? Pero son intereses que pone el Ejecutivo en este caso, porque Juan, nos vas a contar sobre la iniciativa que impulsa la explotación del hidrógeno verde. Exactamente, es una iniciativa que busca también abarcar esta temática que un poco en el debate incluso se quiso minimizar, o también hablando de esto del nacionalismo, del cambio, que es el cambio climático. Exacto. Digamos, todo tiene que ver con todo. Bueno, vamos a hablar de un proyecto que apunta a eso, entonces, a mejorar y empezar a trabajar en pos de dar vuelta a la situación que genera el cambio climático en el planeta. Y se trata entonces de un proyecto de ley, uno de los tantos que hay, que tiene como objeto promover y fortalecer la producción y el uso del hidrógeno verde como combustible y vector energético, diversificando la matriz energética en pro de un desarrollo sostenible y consciente con el medio ambiente hacia una descarbonización de la economía. Es decir, empezar a utilizar estos recursos naturales que tenemos acá en nuestro país para hacer más sostenible todo lo que es la producción y empezar a cuidar el medio ambiente sin dejar de avanzar, por supuesto, en la industria, en la tecnología y demás. Así que por eso ahora muchos de los diputados y senadores están abocados a este tema, que viene también de un reclamo por parte de la sociedad también. Agarran propio, digamos, estos reclamos. Vamos a contar en una placa siguiente un poquito de qué va este proyecto. Propone declarar entonces de interés nacional la producción de hidrógeno de origen renovable como combustible, decíamos entonces, y como vector de energía.
Los autores son Graciela Camaño, Maximiliano Ferraro y Margarita Stolbizer. Son los que presentan este proyecto. Hay otros, por supuesto, Hay uno también. Hay uno del oficialismo o al menos incluso. iba a mandar el Ejecutivo, Sí, ¿no? En algún momento, ¿te acordás exactamente, cuando sí, que también estaba...? Las extraordinarias. Sí, y Estaban también... en ese famoso listado. Es el famoso de listado, temas. claro, exactamente. Y Bueno, cuando estaba el ministro Culfas, cuando era Culfas ministro de Producción, estaba muy interesado y venía prometiendo Claro. que iba a mandar un proyecto en estas características. Claro. Nunca llegó hasta el 21, que se fue Culfas después Claro. y fue reemplazado. Bueno, fue absorbida su cartera. exactamente. Este entonces, bueno, es de estos funcionarios. Vamos en una siguiente placa definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de hidrógeno verde. Es aquel de origen renovable que se obtiene mediante la electrosis del agua, utilizando energía eléctrica provista por fuentes renovables, dando como resultado moléculas de hidrógeno que funcionan como combustible y vector energético y no emite dióxido de carbono. Es importante entonces recaer en esta posibilidad de construir energía en todo lo que es la industria, energía que normalmente llamamos energía verde, energía que no emite gases que pueden contaminar la capa de ozono. En placas siguiente, bueno, establece que el Poder Ejecutivo aprobará la Estrategia Nacional del Hidrógeno, ¿sí? La estrategia fijará metas relativas a producción de hidrógeno de origen renovable, va a tener un alcance, digo, en la cobertura en el sector de transporte automotor de carga, en el transporte fluvial y transporte ferroviario y volúmenes para exportación. Una placa más tenemos. Sí. El tema de este proyecto lo que busca es ir reconvirtiendo la matriz energética. Argentina tiene una matriz principalmente a base de gas y de petróleo y justamente se busca impulsar estos proyectos principalmente para la industria automotriz, ir yendo hacia una transición a energías más limpias y tratar de emitir menos gas efecto invernadero, que es lo que genera la combustión del petróleo y de los combustibles fósiles, ¿no? Esto es ir hacia combustibles no fósiles que además son menos invasivos, ¿no?, a los territorios, la forma de producción es diferente y sobre todo... Y no son finitos, por ejemplo. No son finitos, porque exacto, no son los fósiles, lo escasos. que tenemos en cuenta que, bueno, hoy por hoy el mundo lo produce. Tenemos pero 150 años en Vaca Muerta de gas no convencional. claro. Si no lo sacamos ahora, después nadie lo va a querer. Va a llegar un punto en que, por supuesto, esos recursos no van a estar más porque no son recursos renovables, es decir, que no se vuelven a generar. No hay más dinosaurios que se hagan petróleo. Claro, exactamente. Hay otros dinosaurios, Hay otros, pero no se van a hacer petróleo. Quizás sí, en algún momento. Bueno, en la próxima placa vamos a ver que la ley establece un porcentaje de consumo nacional de hidrógeno de origen renovable de un mínimo del 35% para el 2030. Recordemos el 2030, un año marcado para todo este tipo de lo que es como una agenda global de medio ambiente y también de que hay un compromiso firmado, ¿no? Exactamente, hay un compromiso y todo apunta a que para el 2030 todas estas cuestiones tienen que ir encaminándose y empezando a generar los primeros resultados, si se quiere. Claro, se quiere ir, como decíamos, transformando sobre todo el parque automotor en el mundo y también de transporte público, ¿no? El proyecto de hidrógeno verde estaba vinculado también a la transformación del sistema de transporte argentino para que los colectivos pasen a ser eléctricos y para que se pueda desarrollar una movilidad más sustentable sin la necesidad de tanta contaminación, que es lo que genera el petróleo, ¿no? En definitiva. Y las refinerías, bueno, veamos las colas que hubo estos días. Claro. Cuando se habla de este tema, en general las provincias patagónicas son las más interesadas en que se avance Río Negro, Neuquén, en que se avance con este tipo de iniciativas, porque, bueno, son provincias donde, digamos, son propicias para el desarrollo de estos emprendimientos, ¿no? Además de lo de Vaca Muerta, allí también podría avanzarse con hidrógeno. Si pensamos en que la matriz del petróleo lleva más o menos 100 años, está en un proceso de declinación, por más que todavía hay mucha perspectiva para el uso del petróleo a lo largo de los años. La principal, el trabajo que se ha hecho con las convenciones, por ejemplo, de Kioto, para dejar de emitir y descarbonizar la economía, dejar de emitir gases de efecto invernadero, fue pasar la producción en países o en zonas como Asia, que usaban el carbón para la producción, a la electricidad, que es mucho más caro, ¿no? Para esos países muchos no producen electricidad o producen en distintas cantidades o lo usan para
la vida cotidiana y no para la producción. Es más barato producirlo con carbón, pero genera mucha contaminación en el ambiente, ¿no? Fue todo un proceso de los últimos 50 años de transición energética y ahora estamos en la etapa de las energías renovables. En Argentina hubo varios proyectos y hay varias leyes que existen para promover las energías renovables. El tema es que requiere mucha inversión. Claro, y también otro de los puntos cuando uno analiza estos proyectos y demás, es que están pensados, y por supuesto, ¿no? Y que se tienen que pensar en una perspectiva futuro. No quizás para nosotros, sino para los que vienen y generar... Bueno, yo espero estar en el 2030, no me pienso morir en el 2030, todavía, pero digo, por ahora. Para aquel mundo en donde ya no haya petróleo, digamos, y se empiecen a utilizar estas energías, y ahí también está un poco cambiar esa matriz de pensamiento, no tan a corto plazo, sino a Sí, pero largo. hay también muchas contradicciones, porque vos dejás de usar petróleo, seguís usando... empezás a usar electricidad o hidrógeno, pero seguís usando asfalto, que contamina increíblemente, claro, neumáticos, que contamina, plástico, aceite, que contamina los océanos de una manera increíble, que son parte del sistema también automotor, por ejemplo, ¿no? Entonces está muy bien ir en la transición, pero también hay que ver que hay mucho negocio atrás de eso, ¿no? Claro. Sí, totalmente. No, y pensaba también que si bien, bueno, en el mundo se debate, ¿no?, esta transición energética, este año vimos que a raíz de la guerra en Ucrania, en Alemania, por ejemplo, tuvieron que volver, como, digamos, necesitaban, digamos, claro, energía a minas de carbón. Claro. Tuvieron que avanzar en pueblos donde habían eliminado o sea, no estaban activas esas minas y tuvieron que reactivarlas, bueno, lo cual... Con recursos fósiles, ¿no? Digo, hay un contexto también que condiciona o plantea un poco estas contradicciones, ¿no?, de cómo avanzar, porque además no es lo mismo, incluso creo está esta discusión de los países centrales, digamos, ¿no?, que son los que más generan, digamos, la contaminación, que en otros países donde aportan también, pero no es en la misma magnitud que Estados Unidos, por ejemplo. Claro, el gran problema es en China, que no firmó el Tratado de Kioto y que tiene que ver con descarbonizar su economía, que es la más importante del mundo, ¿no?, en términos productivos, y todavía, no es que todavía, es que mantienen, claro, en capacidad de producción, digo, ¿no?, que emiten tanto residuo al ambiente, porque el carbón lo que genera no solamente es la producción, el humo es muy tóxico, no solamente para los humanos, sino tarda mucho en diluirse, y también con las lluvias genera toxicidad o distribuye la toxicidad a la tierra y al agua. Son procesos importantes, pero también generan situaciones de mucha desigualdad, en definitiva, ¿no?, porque hay procesos donde se pueden desarrollar y otros que producimos materia prima para que lo desarrollen en otras latitudes. Claro, mucha puja de intereses también tienen, por supuesto, en diferentes países, y acá, bueno, también en diferentes regiones. Vamos a hablar un poco de los beneficiarios. Podrán acogerse al presente régimen personas humanas domiciliadas en la Argentina o personas jurídicas constituidas también aquí en el país, o que se hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, que sean titulares de proyectos de inversión o de inversiones destinadas a la producción y uso de hidrógeno renovable, de origen renovable, ¿sí? Seguimos en una placa más beneficios, por ejemplo, van a tener estas empresas si este proyecto se convierte en ley, en IVA, en ganancias, en crédito fiscal, en contribuciones patronales. Los proyectos quedarán fuera del alcance del impuesto a los combustibles líquidos y eximidos de derecho de exportación. Se crea una autoridad de aplicación establecida por el Poder Ejecutivo Nacional que va un poco a velar y ver que se desarrolle y se cumplan todas estos beneficios. Vamos ahora en las siguientes placas a leer un poco qué decían los autores de los proyectos respecto a este tema. Tenemos acá a Camaño, que decía: nos vemos obligados a descarbonizar nuestra propia economía a fin de cumplir con el Acuerdo de París y la contribución determinada a nivel nacional, y para ello la producción y uso del hidrógeno verde será clave. ¿Sí? Defendiendo un poco, digamos, este proyecto, Ferraro decía: no solo debemos descarbonizar la producción de energía eléctrica, sino que es necesario reemplazar el uso de fósiles en los distintos sectores productivos, un poco lo que veníamos también comentando nosotros. Todos debemos ser conscientes de que es preciso acelerar la transición energética. Si pretendemos frenar el aumento de la temperatura global, ya no hay más tiempo. También es una frase que se repite mucho en este tipo de debates, que si bien parece
lejano y parece a futuro, es ahora cuando lo tenemos que hacer porque también el planeta lo exige. Uno a veces en lo cotidiano se queja del clima y dice, uy, que en esta época que haga tanto calor o en esta época, bueno, todo esto o la también, sequía, ¿no? Que o la estamos sequía, sufriendo, por supuesto, y la que estamos desertificación sufriendo. de... Exactamente, y acá un poco los territorios. enganchándolo con lo que yo decía en el inicio, la importancia también de la responsabilidad, sobre todo de los funcionarios y de quien tiene acceso a la masividad, del discurso, ¿sí? Negar algunas situaciones históricas como sucedieron en la Argentina y en el mundo es tan o más complejo también como negar este tipo de cuestiones como es el cambio climático. Y porque es irreversible después, entonces claro, cuanto más afectado está, más difícil después es acceder a esos recursos, ¿no? Con el agua pasa eso, la escasez de agua significa que no es que se puede conseguir agua en otro lado. Claro. No hay más y no se puede regar, no se puede comer, no se puede vivir. Perfecto, cerramos con Stolbizer hablando de este proyecto. Decía que el desarrollo de esta nueva industria requiere de inversiones enormes, algo que también veníamos repitiendo, al estilo de las que requirió, por ejemplo, la minería, dice. Es por ello que el proyecto plantea una estabilidad fiscal a 30 años. Es una manera de garantizar a los inversores que los cálculos que realizan al desembarcar en un país volátil como el nuestro encontrarán algo de certidumbre, ¿sí? Son las expectativas que tenía entonces, o que tiene Margarita Stolbizer para defender este proyecto que, bueno, será cuestión de que empiece a debatirse en comisiones. Si llega al recinto en algún momento, no creo que sea el año para esto, pero sí, sin duda debería serlo el año que viene y otros tantos proyectos. Ya se resolvió lo del gasoducto, que era un tema importante, Claro. ya se puede sacar esa reserva de gas y distribuirla a la Argentina en el interconectado, se va a avanzar con la exportación, con la reversión de flujos de gas hacia Bolivia cuando se termine de conectar el último tramo que falta entre Saliqueló y Córdoba, así que ya, digamos que para las petroleras tienen un montón. Claro, hay una Ahora base. cambiar. Sí. Bueno, de hecho, el proyecto de GNL, que tiene la media sanción en diputados, es un poco en la misma lógica, digamos, con estos regímenes de promoción de cómo son inversiones muy importantes, en el caso de GNL, sobre todo para hacer la planta de licuefacción, que es lo que va a permitir que el país exporte. Que va a permitir comprimirlo. Claro, y ponerlo en un tubo gigante en algún sentido y poder transportarlo. Y subirlo a un barco y que ahí vaya para donde tenga que ir. Exacto. Y eso requiere mucha inversión, entonces por eso se piensan estos regímenes de promoción para, de alguna manera, eso, dicen, darle estabilidad a las empresas que vienen a invertir. Sí, y tentar, entre comillas, a los inversores para que puedan venir a la Argentina a desarrollar estos proyectos, no solamente porque está el recurso natural en bruto para hacerlo, sino porque, bueno, con estos regímenes se intenta dar un mensaje generalizado. Les viene resultando bastante, digamos, del 2013 en adelante, cuando empezaron con algunos regímenes especiales de promoción, como los de la carne, como los de... Después hicieron también el de los biocombustibles, que los van renovando cada 10 años. Bueno, generaron industria donde no había, ¿no? Y esa es un poco la intención con estas movidas. Ahora, también generan 5 puntos del déficit fiscal, ¿no? Porque, ojo, con la discusión respecto a esto, tenemos la separata, ya tenemos la información que este tipo de regímenes genera un déficit porque provoca que deje de recaudar impuestos importantes de grandes empresas, volúmenes muy grandes, que las personas, por más que consumamos un montón o tengamos un mejor pasar, no equiparamos, ¿no? Y al final pagamos nosotros y no pagan ellos. Pero bueno, es un proceso que tiene un tiempo. En este caso, 30 años es un montón, es toda una generación, pero la expectativa es ser parte del cambio tecnológico y la transición energética. Vamos a nuestro móvil, ¿les parece bien? Ya arrancamos saludando a Gonza. Solabarrieta, ¿estás por ahí, Gonza? Buen día. Buen día, Aman, un abrazo muy grande para vos y para los compañeros allí en el piso. Nosotros estamos aquí desde el recinto, bajo un poquito el volumen, arranqué muy arriba, pero bajo un poquito porque aquí se están desarrollando las visitas guiadas, como siempre, para distintos colegios de distintas provincias que vienen a visitar las instalaciones del Palacio Legislativo.
Y la novedad principal parte porque ya se confirmó ayer lo que será la participación aquí en este lugar, en el recinto de la Honorable Cámara, para el jueves a las 12 del mediodía, como ya lo teníamos previsto y lo veníamos anunciando inclusive desde la semana anterior, que se iba a realizar lo que sería esta sesión informativa en donde, bueno, básicamente lo que se hace es el reemplazo de los diputados y las diputadas que dejan sus bancas por cuestiones electorales en sus provincias donde han ganado alguna elección. Bueno, este es el caso, por ejemplo, de Claudio Poggi en San Luis, de Roxana Chala y de Mario Leito, ambos dos, estos últimos que menciono, en Tucumán. En su lugar estará, bueno, en principio Arancibia Rodríguez en lugar de Poggi, Elia Mancilla, que estará en lugar de Roxana Chala, y María Marcela Herrera, que es quien estará en lugar de Mario Leito. Estas van a ser las personas que van a ocupar estas bancas que quedarán sin un lugar, en este caso no por terminar un mandato, sino por bien decíamos, por una cuestión de elecciones en sus provincias y que ya empiezan a asumir sus cargos, ¿no? Así que de esta manera, bueno, ustedes han tenido en el cierre de la semana pasada a la diputada tucumana que contaba, ¿no? Todo el resumen un poco de lo que había dejado su gestión dentro de la Cámara de Diputados y que ya tenía que asumir, como lo hizo el domingo, por ejemplo, la Intendencia en San Miguel de Tucumán. Y estaban preparando todo el recinto porque también se espera que más tarde, después de que se dé esa sesión informativa, esa sesión especial a razón de que asuman 3 diputados en reemplazo de otros 3 que se van, se está planteando la posibilidad de que sea la Asamblea Legislativa también, ¿no es cierto?, para que se sumen más tarde los senadores y así convoquen también a proclamar las personas, digamos, los candidatos que resultaron ganadores de las generales y llegan al balotaje, porque ninguno obtuvo ni 10 puntos de diferencia ni 45 del resultado total. Exacto. Bueno, lo que sí, esta es información que tenemos extraoficial, que nosotros entendemos que puede llegar a ser a las 2 de la tarde, pero no está confirmado. Lo único que tenemos confirmado, Aman, es al mediodía esta sesión para hacer el cambio de las bancas, los que ingresan por los que dejan su banca, pero por ahora esta segunda parte que comentabas recién de la Asamblea no está confirmada aún, por lo menos de manera oficial en la página oficial de la Cámara de Diputados. Sí lo tenemos como una posible información y posiblemente esto sea a las 14, pero todavía no tenemos la confirmación. Nos falta la información oficial porque todavía no llegaron los resultados al Congreso. Falta que la Cámara Nacional Electoral remita estos resultados al Congreso, pero si se hace todo este movimiento de 257 diputados para asumir 3 nuevos legisladores, es un movimiento muy grande, ¿no?, de personal y de diputados. Así que todos apostamos. Acá estamos levantando apuestas, Gonza. Después te sumás si querés, si se hace o no se hace la Asamblea Legislativa. Bueno, dale, me voy a sumar a ya tengo que jugármela o tengo un tiempo para pensar. No, después cuando venís, porque hay una apuesta fuerte. Bueno, dale, perfecto. Dale, no está permitido hacer este tipo de cuestiones en pantalla, así que te volvemos a contactar en cualquier momento. Por ahí te podemos ver en alguna actividad que también se está desarrollando ahora, la muestra de fotos, o enganchamos a alguien en la visita guiada también, a ver si les gusta el Congreso tanto como a nosotros. Dale, cómo no, mamá, será un placer, aquí estaremos. Un beso grande. Abrazo. Siempre cuando te colás o cuando te encontrás con alguna visita guiada, escuchás los comentarios, re flashean. Es que tiene mucha historia el Congreso. Sí. Tiene cada rincón o cada lugar que uno recorre tiene un montón de historia, desde el piso hasta el cuadro, hasta el asiento, así que vale la pena poder hacer. Además es tan inmenso que cuando lo ves en la tele no te das cuenta que está grande. Cuando llegas de, es así el recinto y el eco que hay, te da así como una sensación. Vamos a repasar lo que decía el diputado Ramiro Gutiérrez hace algunos días atrás, porque quiere impulsar un proyecto. Bueno, vamos a cambiar, vamos a pasar entonces a la diputada Landricini, que también habló hace unos días con nosotros sobre el financiamiento educativo. Ella es representante de Río Negro. Se le termina el mandato ahora el 10 de diciembre de este año, pero sí
fue una de las principales diputadas partícipes de la Comisión de Presupuesto, muy especialista en economía ella, así que nos comentó la importancia del proyecto que se discute el miércoles por tercera jornada consecutiva respecto a incrementar el Producto Bruto Interno, la participación del PBI en el financiamiento educativo. Mucho tendrá que ver el resultado del domingo 22, los compromisos comentados por algunos sectores del radicalismo vinculados a la conducción de las universidades nacionales. No olvidemos que de ese 8% que figura en el proyecto de PERSIC Massa del 8% del PBI para financiar la educación, el 6,5% corresponde a la educación inicial, primaria, media, técnica, rural, de adultos, etcétera, y el 1,5% a las universidades nacionales, de las cuales se están creando 8 nuevas que tienen que tener, que pasan a sentarse en la mesa para la canasta básica universitaria. Claro. Entonces, nosotros pretendemos acompañar eso, por supuesto, junto con el Plan Federal de Ciencia y Tecnología que se terminó de votar en la última sesión del miércoles pasado, y pretendemos que Conectar Igualdad, que es otro de los programas que acompañan la educación, el conocimiento, el aprendizaje en la Argentina, tengan esta solvencia con una ley del Estado para ser política de Estado. Estábamos nosotros, Jessy, también ahí, me parece, ese día, compartiendo con la diputada Landricini estos preceptos que nos comentaba respecto a la importancia de ir incrementando el porcentaje del PBI que se destina a educación de manera fija por ley, que se pretenda llegar a esos estándares. Ahora no se llega totalmente, solo en el 2015 se llegó a los 6 puntos del PBI, bajó luego durante el gobierno de Mauricio Macri, hoy se estableció en 5,5 puntos aproximadamente. No se logra todavía en estos años llegar al 6%, pero me parece bueno que extiendan un poco la expectativa, porque si llega dentro de poco, no es que estamos en 2 y falta mucho para el 6, no estamos ahí a 0,5 de llegar al 6%, es un esfuerzo colectivo que también hay que recordar, así que vamos a repasar con Jessy los puntos principales de este proyecto de ley que mañana tiene una nueva reunión en la comisión que preside Blanco Osuna. Así es, Aman, 16:30 es la convocatoria de esta tercera comisión informativa. Recordemos, en la primera, quien estuvo fue el ministro de Educación, PERSIC, que justamente hizo la primera presentación de este proyecto. La firma del proyecto, bueno, es del Poder Ejecutivo y, bueno, además del propio ministro de Educación, también tiene la firma de Sergio Massa, de Economía, Agustín Rossi, y del presidente Alberto Fernández. En la segunda sesión informativa de la Comisión de Educación, ahí también, bueno, se invitaron a las máximas autoridades de educación de las distintas provincias, que se había sido un pedido de Juntos por el Cambio. Bueno, al ser un proyecto que involucra, digamos, para más las provincias se hacen cargo una parte también de todo el financiamiento educativo por la descentralización que hay desde los 90 y demás. Bueno, habían reclamado que sean también, piden que estén los gobernadores. Por el momento fueron más bien ministros de educación. Claro, vinieron algunos ministros, pero bueno, claro, también lo que dijo PERSIC cuando vino es que esto lo habían discutido, lo habían comenzado a discutir en el Consejo Federal de Educación, ¿no? Donde están los ministros, que todos suponemos que hablan con sus gobernadores, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí. Y salvo de que hecho, haya algún ministro que se corte solo, no lo creo. claro, en este país. hasta ahora, Vuelan ahora vamos rápido. a ver algunos puntos. Hasta ahora, o sea, los puntos que tienen centrales del proyecto, las provincias, incluso gobernadores opositores, están de acuerdo, porque además sería que el Estado Nacional se haga cargo de una mayor parte del financiamiento. Entonces, invierte una lógica de los 90, vuelve a restituir o, digamos, restablece una vinculación donde el Estado Nacional tiene una centralidad, ¿no? Claro, para el financiamiento sobre todo. Sí, así es. Y para este miércoles lo que se espera es que, además de representantes de las provincias, también convoquen a organizaciones estudiantiles.
Así mira. que es probable que Interesante. veamos pasar a por ahí referentes de centro de estudiantes de los distintos niveles, ¿no? Puede ser tanto porque como habla de todos los niveles de educación, o sea, pueden venir desde organizaciones de terciarios, secundarios y universitarios también. Qué buena onda, ¿no? Que Qué también qué vengan las interesante sí, juventudes. Sí. esa propuesta de que se incluya también a las juventudes que participan en este tipo de proyectos que al fin de cuentas va a impactar en ellos también, por supuesto. Claro, son las víctimas, digamos. Claro. Los Así es. sujetos de este sistema educativo, entonces es importante que se les escuche, ¿no? Que Claro, tienen por muchas lo- demandas, claro. sobre todo respecto a las currículas, respecto a la rigidez de los procesos educativos y formativos y a la subestimación de los conocimientos que tienen ellos. Claro, Sobre todo. totalmente, totalmente. Bueno, ahora vamos a la siguiente placa para ver algunos puntos centrales. Tiene, digamos, hay un abordaje más presupuestario y hay un abordaje también que hace mucho a los contenidos pedagógicos también y de la cantidad de días de clase. Pero el más comentado es este que comentábamos recién, es de aumentar la inversión pública en la educación de forma progresiva desde el 6% del PBI en 2024 hasta llevarlo al 8% en 2030. Esto viene siendo, digamos, un eje de debate en las comisiones porque un aspecto que plantea la oposición es, bueno, si no estamos cumpliendo el 6, ¿cómo nos vamos a poder proyectar a cumplir el 8? Bueno, ahí un poco la respuesta del ministro de Educación fue, bueno, tuvimos, digamos, sí, un periodo bajo el gobierno de Macri donde hubo Nos bastante alejamos financiamiento. mucho. Descendió mucho el porcentaje del PBI destinado Sí, a llegó a 4 educación. puntos más o menos. Claro, Estaba pero en luego 6 y bajó. se fue recuperando, digamos, y está a unas décimas de llegar, digamos, que no llegó exactamente al 6. Bueno, esa fue un poco la respuesta que tuvo Tirar un poco el techo ministro. para arriba, digamos. Sí, así es. Y esto de lo que decía vos, Amas, de que se invierte, digamos, la relación de cuánto es lo que pone la nación y cuánto las provincias. Lo que propone esta ley es que sea 80% para la cobertura. Ah, no, perdón, me confundí, esto es otro tema. Lo que propone, cómo se distribuyen esos recursos, está muy focalizado en la educación más bien inicial y sobre todo de los más chiquitos, ¿no? Educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y los institutos de educación superior, y recién el 20% sería para la educación universitaria. Acá ¿sí? hay que aclarar, hay una ley de educación universitaria, tiene un presupuesto particular, la Universidad Nacional, las universidades nacionales, dentro del presupuesto. Esto es, además del financiamiento propio que tienen las universidades, un financiamiento que también se suma a esto, el financiamiento de los laboratorios universitarios, que van por leyes diferentes. Entonces, no es que se desfinancia la universidad para financiar la educación inicial y obligatoria, sino que se incluye también una proporcionalidad mayor en este aumento del PBI de los recursos para las universidades. Se los suma de una manera más desarrollada. Ayer nos decía Martín Di Natale que es un punto y medio de esos 8, o sea que se le agrega 0,5 a los 6 puntos para la educación inicial sería, y se agrega un punto y medio específicamente para la educación universitaria. Claro, pero sí tiene un enfoque más centrado en todo lo que es la educación obligatoria, además para ampliar la cantidad de años de la educación obligatoria, para que los más chiquititos también puedan tener, que puedan ingresar, digamos, a la escuela. Más tempranamente. Más tempranamente a la educación pública. Ahora sí vamos a la siguiente placa. Propone, ahora sí, esto lo que decíamos, invertir la proporción de la inversión y llevarla al 70% financiado por el Estado nacional y 40% por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y establece una asignación específica de recursos coparticipables para ese fin, para alcanzar eso también es una novedad. Esa proporción. Sí. Porque los recursos, las asignaciones específicas y la que sea a través de la coparticipación de los recursos genera un mecanismo más estable, menos discrecional y menos también con menos posibilidades de incidencia de subejecución de presupuesto, porque es más automático. Entonces se regulariza un poco más. Y también es proporcional a la participación que tiene cada provincia en la coparticipación, que está vinculada a la cantidad de gente que vive en la provincia, a la posibilidad de autonomía y generar recursos propios de cada uno de los distritos. Entonces se equilibra un poco las desigualdades. Totalmente, sí.
Ahora, bueno, vamos a la siguiente placa. Y están las políticas y objetivos de esta inversión educativa que propone el proyecto. Esto que es algo recurrente en los debates en el Congreso, es la cantidad de días de clases de los chicos, sobre todo, bueno, fue también un debate en la pandemia. Lo que propone es fijar un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase en todos los niveles y modalidades. Esto creo que actualmente es en 160, está fijado, entonces sería elevar el mínimo de estos días. Bueno, acá entran factores, digamos, o debates que están en la sociedad, como por ejemplo si hay reclamos docentes, si hay paro. Cumplimiento efectivo, digamos. Reclamos salariales, claro. Y además las condiciones de infraestructura, ¿no? También. Claro, porque a veces se quiere recuperar un sábado y no tenés nadie que te pueda atender a los niños y a las niñas, ¿no? Así es, sí, bueno, o extender a jornada completa, que es otro de los puntos que plantea y necesitas más personal. Y además se había agregado una hora más de clase, ¿no? También. Sí. Sí, no tengo el dato ese, pero... Sí, creo que Persic venía con esa idea de ir incorporando una hora más a la jornada de clases para garantizar los 190 días. Claro, porque también otro tema de, por ejemplo, la jornada doble, hay muchas instituciones que comparten, digamos, el edificio. Entonces, a la mañana quizás va al secundario, a la tarde va al primario o inversa, y si tenés que hacer jornada doble, ya esos chicos que van en contraturno tienen que buscar otro espacio. A veces también la falta de clases no solo depende de... los paros docentes, también, como vos decías, hay cuestiones edilicias que a veces no permiten que haya clases. Si no es porque el docente está reclamando legítimamente, no sé, un aumento de sueldo. Hay varias cuestiones también a tener en cuenta cuando se debate la cantidad de días efectivos. Claro, y si estuviera la paritaria docente fuera previsible cuánto va a ser el aumento a lo largo del año y fuera estable, habría mucho menos condicionamiento para el desarrollo de las actividades. Totalmente, sí, Si eso tendría que ser un salario parte... digno, no tenés por qué protestar, en definitiva, si las condiciones son buenas. Y además que hay mucho pluriempleo también, sobre todo los que son docentes de secundarias, que, o sea, porque la primaria por ahí tienen cargos de más horas y por ahí con 1 o 2 cargos tienen un sueldo para poder vivir. Ahora, el caso de la docencia de secundaria, por ejemplo, agarra de apuchitos 2 horas acá, 2 horas en otro, están corriendo todo el día y tienen que ir sumando cargos para poder hacerse un sueldo. Entonces, es más complejo también, más las cantidades de horas que tienen en su casa, que esas no son pagas. Más las condiciones, no solo edilicias, sino sociales, donde se le exige a los docentes hacerse cargo de todo, de los alumnos, de los estudiantes y las estudiantes. Y también hay un punto donde el estrés te lleva a que te enfermes, ¿no? Que también hay mucha enfermedad laboral, que recordemos, acá está el convenio 190 que establece mecanismos, y uno de los mecanismos son justamente las comisiones de salud, que en las escuelas son fundamentales, las comisiones de salud e higiene, de seguridad e higiene, porque también son lugares para denunciar estas enfermedades propias de los laburos, de los trabajos, que son condiciones diferentes, ¿no? Cada uno le agarra por distintos lugares. En el ámbito docente hay mucho nivel de estrés, ¿no? Hay mucha demanda. Y hay una situación social donde los pibes también necesitan mucha contención. Claro, exactamente. Aparte, el docente ya no es solamente la persona que va y enseña o transmite. Bueno, nunca lo fue, siempre era la mamá, la segunda mamá, claro, ¿no? y todas esas locuras. Por hoy también una cuestión también de acompañamiento psicológica, de contención para los chicos, que a lo mejor es el lugar donde pueden expresar situaciones que viven en su entorno. Y hacerse cargo de todo eso es un montón. Claro, o el seguimiento, porque no es que, bueno, no vino, muchos docentes tienen ese compromiso, que es, bueno, el chico no vino, y decís, bueno, está bien, no vino, no. Buscan el porqué, se acercan muchas veces a las casas y por qué no van y demás, y eso genera, por supuesto, mucho estrés, porque es tu trabajo más otro trabajo que quizás nadie lo paga, que nadie lo reconoce, que encima después te castigan cuando pretendes hacer un paro, ¿no? Totalmente, por eso digo los que hoy exigen, y es parte de los debates electorales, presidenciales, que exigen los docentes en las escuelas, sin paro, presentismo, etcétera. Bueno, hay que discutir todas estas otras cuestiones que hacen a esa problemática, digamos. Interesante que vengan entonces también, como decíamos antes, los chicos a
expresar su voz y a escuchar este tipo de debates, los representantes de los centros estudiantes, porque quién mejor que ellos que están ahí en la escena, en el campo de batalla, como para mostrar estas realidades que a lo mejor un funcionario está muy lejos de... Y además tienen otra edad. Claro. O sea, están sufriendo ahora las condiciones de la opresión de la juventud también y las condiciones sociales de tener que tener determinadas cosas o responder de determinada manera, que es coyuntural siempre. Claro. Cambia por las épocas eso. Totalmente. ¿Qué más hace este Bueno, proyecto? garantizar un mínimo de 14 años de escolaridad obligatoria, inicial, primario y secundario, incluyendo sala de 4 años. Esta también es una novedad que plantea el proyecto, que para lo cual también se necesita infraestructura, personal, todo. Entonces, bueno, por eso la inversión también está pensada desde ahí. Y promover y financiar la creación de jardines maternales, especifica el proyecto, sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? Donde más se necesita, donde quizás no tienen las familias la posibilidad de pagar o niñera o un jardín privado. O también en los distritos donde no hay jardines privados, porque eso se da mucho en las zonas urbanas o altamente pobladas. Pero en las ciudades más pequeñas o a mayor distancia no hay educación privada en general, es toda pública. Claro. No hay 3 escuelas en un pueblo de 1.200 habitantes, hay una. Claro, totalmente. Sí. Digo, y Argentina es muy así, porque hay centros urbanos importantes, pero la gran mayoría de la población argentina vive en zonas alejadas de los centros urbanos tan poblados. Claro. En el interior del interior, como me dijo una vez un diputado. En el Sí. interior del interior pasan cosas que a veces no se ven desde estos distritos. Claro, desnaturalizar que toda la Argentina es como la ciudad de Es Buenos Aires igual. o como el AMBA. Claro. No es Bueno, así y ahí en se términos mezclan otros poblacionales. debates también, Aman, que se están dando en este congreso sobre las tareas de cuidado, por Exacto. ejemplo, ¿no? Claro. Si no hay posibilidad de que haya jardines para dejas a partir los de las pibes para 4 laburar? años, claro, ¿quién se suele quedar con los niños para cuidarlos? Bueno, las mujeres. Claro. Entonces dejan de ir a trabajar para Dejan cuidar de ir a a los estudiar. niños, dejan de estudiar. Así Para es. cuidar a los hermanos. Y bueno, otras de las políticas y objetivos también de esta iniciativa es que al menos el 50% de los estudiantes de nivel primario acceda a jornada completa, que al menos el 30% de los estudiantes secundarios tengan un mínimo de 6 horas de clases diarias, y también la promoción de becas, conectividad y dispositivos tecnológicos y la implementación de la educación sexual integral. Otra de, bueno, esa 12 años después seguimos diciendo lo mismo. seguramente sea un tema mañana, Sí, claro. porque Claro. justamente las organizaciones estudiantiles, en Porque particular nos los reclaman. secundarios, bueno, son quienes más han reclamado o que marcan las falencias de la implementación efectiva en todo el país, ¿no? Porque ahí también es lo que comentaban ustedes recién. Bueno, no es la misma la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que provincias quizás donde hay mucha influencia Religiosa, Salta, religiosa, donde se claro, prohibió, porque, de hecho. sí, Claro. Se exactamente. judicializó y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia Provincial, que tuvo que fallar a favor del derecho de las infancias de que se cumpla una ley, ¿no? Que establece el derecho a acceder a esta información. Increíble que todavía sigamos discutiendo Hace estos 5 temas. años fue Sí. además, no fue hace Claro. 2 minutos. Y que si uno rememora también los últimos debates, todavía hay temas que decir, es necesario que estén en el debate todavía a 40 años de la democracia, Y todavía sí. estamos ahí. Pero bueno, parece que sí, que es necesario. Para y eso bueno, sirve y la hay que ESI estarlo. también. Están, claro. Sí, sí, bueno, y además, bueno, también es uno de los debates, fue uno de los debates de la campaña electoral, debates Claro. públicos de los candidatos, donde también sabemos que lo que cuentan los propios docentes y los propios estudiantes es que la ESI ha dado herramientas para detectar situaciones de abuso, que a veces, o sea, en la mayoría de los casos ocurren en el ámbito intrafamiliar, Claro. entonces Y no es junto a las solamente el políticas- cuidado, digamos, cuando, bueno, Del desarrollo del del desarrollo cuerpo. de los adolescentes, sino también para detectar este tipo de situaciones y que se pueda tratar de evitarlo. Ahora dentro de poco se va a cumplir un nuevo aniversario, el tercer año ya de la ley de aborto, en Argentina la ley de legalización del aborto y también junto a la ESI, la política que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, disminuyó drásticamente los embarazos adolescentes. Digo porque es una combinación de cosas, ¿no? No solamente la posibilidad de acceder gratuitamente a definiciones y a métodos para poder interrumpir un embarazo, sino también acceder al conocimiento, ¿no? Claro. Para poder tomar decisiones. Eso ha mostrado y seguramente para fines de diciembre vamos a tener cientos de publicaciones respecto a este impacto, pero recuerdo que hace algunas semanas atrás el Ministerio
de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires dio cuenta de este efecto tan importante. Para el 28 de septiembre, ¿no?, que es el día de lucha por el acceso al aborto legal, daban de la información que había disminuido drásticamente el embarazo adolescente. Un triunfo. Claro, Sí. son esas políticas que cambian y hacen un clic en la sociedad. Estaba repasando las fotografías que están acá en la exposición y hay una que me impactó, que muestra el subterráneo y estaba la época de Alfonsín, por supuesto, y decía familia sí, divorcio o no, había un graffiti, sí. y uno mira y dice cómo... y me hizo clic ese momento y lo traspolé a lo que, bueno, más contemporáneo pasó, por ejemplo, con esto, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo vamos evolucionando? ¿Cómo se ve? ¿Y cuáles son las definiciones que van quedando atrás, digamos? Esos conceptos que no sumaban, digamos, en ese momento, porque no era una u otra, Y era digamos. la Era la misma discusión, claro. que en el 2020. Claro, ¿Sí o no? exactamente. Es la posibilidad de elegir, digamos, Exacto. no imponerle a nadie, o sea, no es que va a eliminar toda la familia, ni no Claro, ocurrió. claro, cuando- no ocurrió, de hecho, claro, y pasaba un poco lo que decía Amanda también, cómo las estadísticas luego con el tiempo demuestran que algunos debates de su momento eran insostenibles de por sí. Es una forma de falsacionismo discursivo, Claro. ¿no? De Exacto. construir una hipótesis de un mundo imposible en algunas circunstancias o de contraposiciones que se repelen a sí mismos, ¿no? Es una dinámica muy de este tiempo, que ahora que vos la ves con la distancia, la Claro. podés también poner más en sentido, pero que atraviesa toda la historia de la política argentina, ¿no? Sí, Esta idea de exactamente. falsear los parámetros de la verdad para, bueno, justificar tus posiciones. Sí, así Por es. eso es importante el conocimiento científico y la ley de educación. Que haya financiamiento para la Claro. educación Exacto. y no ir pasándola cada vez Basta más de a manos terraplanismo. privadas. Bueno, algunas cuestiones más técnicas del proyecto propone crear una comisión de seguimiento de esta inversión educativa que esté presidido por el ministro o la ministra de Educación. Estaría conformado por 2 diputados, 2 senadores, 3 miembros del Consejo Interuniversitario Nacional, 5 representantes de los gremios docentes y no docentes, 5 del Consejo Federal de Educación y su secretario, y 4 del Ministerio de Educación. Aquí no estaría la representación estudiantil, Sí, ¿no? estaba Por lo que buscando la y estaba pensaba lo pensando, mismo, exacto. pero Es muy difícil también, me parece, claro. perdón, porque es más inestable, es muy difícil pensar en la representación de todos los estudiantes del país como si fuera una agrupación propia, Claro. mínima o única, sin fisuras. Y también me parece que hay distintas responsabilidades, ¿no? Hay una responsabilidad sobre el proceso educativo que tenemos los adultos y una responsabilidad que también tienen las juventudes, pero sí la participación en el proceso de gestación de la ley es fundamental, ¿no? Sí. También me parece que podría ser bueno tener un régimen de consulta de alguna manera. Sí, Es una que en dinámica. muchas leyes se ha incluido, ¿no? De algunos organismos donde se incorporan Observatorios, por estudiantes o ejemplo. Claro. están como parte de hacerles la consulta. Pero bueno, en principio por lo menos tienen la participación en la comisión. No sé, creo que queda una más. Y lo de los senadores y diputados se resuelve porque las autoridades de las comisiones en general son vicepresidente y varios vicepresidentes, pero por lo menos uno de cada partido, así que tenés fácil de resolver. Va el presidente o la presidenta de la comisión y ya tenés resuelta resuelta esa Totalmente. parte. la representación. Sí. Y después se va a implementar un sistema nacional de evaluación del sistema educativo con planes bianuales y monitoreo aprobados por el Consejo Federal de Educación. Estas son las pruebas a aprender y otras evaluaciones estandarizadas. Esto yo creo que probablemente puede generar algún tipo de polémica con la comunidad docente, sobre todo que ha Claro. cuestionado estas, porque son muy acotadas, muy cerradas, estas pruebas, evaluaciones, aprender. Así que bueno, pero está incluido, digamos, como parte de un Bueno, monitoreo. pero una cosa por ahí es que se tomen estándares de pruebas de otros lugares o de organismos privados, como es la Aprender, que no es una evaluación promovida por las naciones, por la UNESCO, por ejemplo. No es un organismo internacional que promueve este tipo de pruebas específicas. Digo que está bueno para pensar procesos de monitoreo y evaluación del desarrollo educativo. Hay que ver en qué instancias, por ahí no es una evaluación tipo multiple choice como es la que hacen con la Aprender, que es muy Claro. sesgada y el método es también muy coercitivo, impide el desarrollo del conocimiento, o hubo otros mecanismos que permiten hacer también evaluaciones más colectivas de los procesos educativos. Pero tener radiografías de
las infancias o de los procesos educativos, me parece que también consolidan procesos hacia adelante, ¿no? Sí. Hay que encontrar la forma. Es Sí, difícil, porque Argentina totalmente. además es muy grande y muy desigual. Y muy, claro, eso, Es muy difícil diversas. digamos, pensar claro. en un país tan grande como este, tan despoblado también, con tantas distancias, que todo pueda hacerse de igual manera, ¿no? Y con Como realidades acá. tan diferentes de una punta a la otra. Y sí, No es lo es mismo. un desafío, Claro. me parece Sí. interesante también. Sí, sí, bueno, ¿cuáles podrían ser las alternativas Exacto. para ese monitoreo, ver la evolución Claro. de los contenidos, que es información importante Por para saber en supuesto. qué estado estás? O y sea, que tenés que profundizar en cada claro, lugar. ¿cuáles son las herramientas para poder medir eso? Así que bueno, estos son un poco los puntos centrales. Tiene otras cuestiones de incorporar robótica, por ejemplo, en la escuela secundaria, todo lo que tiene que ver con el avance de la tecnología. Pero mañana, a partir de las 16:30, estará convocada entonces la Comisión de Educación, su tercera Promete ser reunión larga. informativa. Sí. Promete ser larga porque va a haber muchos invitados y eso está bueno, y además para ahí no tantos expertos como en otras oportunidades, la presencia de las juventudes. Nos vamos rápidamente a la pausa, tenemos 1 hora más de primera edición y mucha información por delante para todo el día. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Este fue un proyecto que desde el primer momento tuvo el respaldo, el aval y el acompañamiento de todas las provincias y de todos los legisladores que tienen industria del calzado en su provincia, tanto los riojanos como los catamarqueños, los santafesinos, los cordobeses. Creo que el resultado ha sido muy bueno, por lo menos lo que se visualiza, muchos comercios están acompañando, han puesto los carteles en los comercios, Sí. y donde explican que se paga, y, digamos, con débito y se descuenta el IVA. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Hubo un pedido de empezar a tratar el tema vinculado al antisemitismo y nosotros dijimos que no solamente íbamos a empezar a trabajar ese tema, sino que íbamos a empezar a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky la cuestión del negacionismo. Tenemos una sociedad que tiene una preocupación por la educación y por la posibilidad de que miembros de esta sociedad tengan la posibilidad de ascender, digamos, y de tener una salida a través del esfuerzo y a través del estudio, que es un valor importantísimo. Sí. Entonces, bueno, justamente por eso nosotros cuando hablamos de educación, particularmente de los sectores que yo provengo, nosotros hablamos de inversión. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mira, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos.
Y entonces me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias a la 4ª categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta, en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la Noche de los Museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el bibliomóvil. Ah, mira. También estuvo puesto en forma transversal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas. Seguimos aquí en la primera mañana compartiendo con ustedes la información parlamentaria que va a haber en esta semana, pero también la oportunidad de hablar con algunos diputados y diputadas de la Nación sobre la coyuntura política, sobre estos 40 años de democracia y también sobre los temas que quedan pendientes. Último mes, hoy termina octubre, mañana 1 de noviembre es el último mes que tiene las sesiones ordinarias, salvo que el presidente de la Nación que resulte electo decida extenderlas hasta el 31 de diciembre o incluso convocar extraordinarias. Pero eso ya es otro cantar, no tiene que ver con la actividad propia del Congreso, sino con las relaciones entre poderes. Así que también repasando los proyectos pendientes que quedan, vamos a presentar a nuestra primera invitada del día de hoy. Le agradecemos a la diputada Dolores Martínez por esta comunicación, diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Evolución Radical. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Aquí repasando un poco el último mes. Ya caímos a la cuenta que queda el último mes formal de año parlamentario. Primero, pedirte una evaluación de este año atravesado por las elecciones, obviamente, y también la actividad parlamentaria. ¿Qué evaluación podrías hacer de lo que fueron estos meses, ya llegando como a la etapa de reflexiones de fin de año? Mira, respecto al tema estricto parlamentario, yo la verdad que tengo una mirada muy crítica sobre cómo venimos trabajando en el Parlamento. No es solamente en este último año, creo que es un devenir de los últimos años parlamentarios. Te diría que incluso los últimos 10 años del Congreso han sido años difíciles, complejos para hacer un trabajo, lo que a mí me parece óptimo, como tiene que trabajar un Parlamento, con profundidad, debatiendo, digamos, de manera bien consensuada y de manera bien específica y basada en evidencia científica, invitando y aportando de los distintos sectores de la sociedad a los diversos proyectos que caen en el Congreso.
y este año no fue distinto al resto, ¿no? Sí, yo rescato, por supuesto, los esfuerzos que se hacen desde las distintas bancadas, siempre hay, siempre existen, no digo que el Congreso sea, digamos, un espacio a donde no se pueda debatir ni se pueda trabajar de manera profesional, pero sí creo que a nuestro Congreso argentino lamentablemente todavía le hace falta elevar mucho más la vara sobre cómo podemos llevar adelante el trabajo parlamentario. Así que en ese sentido yo me voy, yo termino mi mandato ahora y creo que todavía nos falta mucho para ese Congreso que queremos. De todas maneras, ha sido un Congreso complejo. Uno cuando evalúa las leyes que ha enviado este presidente actual al Congreso, se ha trabajado, se han aprobado varias leyes del Poder Ejecutivo, sobre todo marcados por los primeros años de la pandemia, ¿no? Lo que fue el 2020 y la primera etapa, luego se fue complejizando aún más. Hoy uno con el diario del lunes puede entender por qué es tan complejo, ¿no es cierto?, trabajar en el Congreso, porque hasta hoy hay dos grandes coaliciones políticas atravesadas ya no solo por matices, sino por diferencias que hoy sobresalen aún más después del proceso electoral. Entonces se hace muy difícil conseguir esos acuerdos, hacer prevalecer la evidencia científica por sobre los intereses políticos, ¿no? Entonces, en principio eso, ¿no? Creo que fueron 4 años y este año particularmente muy difícil, pero este año para mí, Amanda, tiene un componente diferente, que es que por primera vez se elige el Congreso desde el bancada oficialista, en este caso incluso desde el ministro de Economía y candidato, se elige el Congreso como arena electoral. Eso generalmente, si mal no recuerdo yo, no suele pasar en el Congreso, al contrario, que los años electorales casi no hay actividad en el Congreso. Y esta vez el candidato a presidente eligió el Congreso como su arena para llevar adelante sus proyectos electorales. Y lo conoce mucho el Congreso. Claro. Lo conoce mucho, para mí es serio y es criticable porque no me gustó que se utilice de esa forma el Congreso, porque como te vuelvo a decir, se pierde el debate estrictamente parlamentario y trabajar de una manera profesional. Vos imagínate si te digo todo esto, cuando no hay elecciones, se profundiza aún más ¿no? ese sesgo, ¿no? Entonces, nada, es complejo. Y lamentablemente hoy no veo que eso pueda mejorar en el corto plazo, pero sí estoy segura que muchos de nosotros vamos a seguir trabajando para que eso algún día ocurra en Argentina. Diputada Juan Postarraro la saluda, proyectando un poco lo que puede llegar a venir. Entendemos que si ahora está fragmentado, digamos, el Congreso, en lo sucesivo va a estar aún más fragmentado, digo. Entiende que el presidente que venga va a ser un presidente que tenga que manejar bien los consensos. ¿Cómo ve a los candidatos que tenemos actualmente en ese terreno? ¿Cuál de los dos ves que está mejor preparado para manejar los consensos? Porque en definitiva eso es lo que se viene en una Cámara tan fragmentada como la que va a estar para sacar las leyes, ¿no? Sí, coincido. Mirá, este análisis lo hacíamos incluso paso, aún sin saber cuáles de los 5 candidatos, por más que los favoritos eran 3, iban a poder tener más chances de ser presidentes de nuestro país. Y ya entonces, mirando el resultado de las PASO, cómo podían quedar las cámaras, tanto de diputados como Senado, veíamos que efectivamente toda esta escena política de ir hacia los extremos, ¿no? De hecho, son los 2 que quedaron para el balotaje, luego no se iba a poder concretar en el Congreso de la Nación, porque el Congreso de la Nación va a ser un Congreso fragmentado. Básicamente, en 2 grandes coaliciones, veremos cómo queda hoy o más adelante Juntos por el Cambio, y el grupo de 38 diputados del candidato Milei. Entonces vos vas a tener un Congreso aún más fragmentado, con lo cual yo creo que va a ser fundamental que las características que tenga el próximo presidente de la Argentina sean justamente de tener la capacidad de liderar
un gobierno, pero que mire al Congreso buscando consensos, buscando diálogo. ¿Pero por qué digo esto? Porque la Argentina no da para más. La Argentina está en una crisis realmente muy profunda. Incluso, para mí, la gravedad de todo esto es que se pone en juego hasta la institucionalidad argentina. Tiene una crisis muy profunda económica, tiene una crisis política, con lo cual es completamente inevitable que para buscar la salida de la Argentina se pueda dialogar con las distintas fuerzas políticas. Y ese lugar, por naturaleza, es el Congreso de la Nación, con lo cual quien presida la Argentina necesariamente va a tener que tener ese tipo de liderazgo. Cae de Maduro, por supuesto, la pregunta que me haces, porque básicamente uno mira las trayectorias y por supuesto que Sergio Massa, con la trayectoria política que tiene, uno sobreentiende que tiene más características que Milei en ese sentido. Además, pero de todas maneras, sí. Sergio Massa está convocando un gobierno de unidad, por lo menos lo he escuchado en este tiempo decir eso. ¿Representa un poco esto que estás diciendo vos? ¿Lo ves de otra manera? ¿Pensás que es posible? Mira, yo, creo que un gobierno de unidad no necesariamente tendría que ser, ocupar lugares, ocupar cargos. Yo creo que la unidad de los argentinos, como te dije recién, es muy importante que se busque en el Congreso. Creo que la Argentina aún no ha madurado para hacer ese tipo de gobiernos al estilo concertación chilena. Creo que no estamos en este momento. Hoy en la Argentina eso no está bien visto. De hecho, pensá que no está bien visto que uno, porque pertenece a un partido, dialogue, converse, se tome un café con el que pertenece al otro partido. Con lo cual yo creo que no hemos llegado a esta instancia. No creo que sea posible hoy un gobierno de unidad. Sí me parece clave entender que es en el Congreso donde se buscan los consensos. El Congreso legisla, da los marcos jurídicos, representa, trae la voz de los ciudadanos de las diversas provincias y sobre todo controla los gobiernos. Y creo que ese es el Congreso que se viene y que tiene que estar robustecido y que tiene que ser respetado ese Congreso. Si logramos ese peso y contrapeso que tiene nuestro sistema político, bueno, a la larga, por ahí podemos tener dentro de 4 años, más lejos todavía, un gobierno de concertación, un gobierno de unidad, un gobierno que convoque a las distintas voces. Hoy no lo veo posible, hoy me parece lejano, pero no solamente porque, no haya una afinidad tal como para lograrlo. Creo que no están sentadas las condiciones. Hoy estamos debatiendo otras cuestiones en la Argentina y tenemos que calmarnos, tenemos que reflexionar e ir paso a paso, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Jessica Calcaño la saluda. A raíz de esto que... ¿Qué tal? De esto que planteaba, ¿cómo ve el futuro de la coalición, del interbloque en realidad, de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, ¿no? Que es el lugar que usted mencionaba, el lugar de los consensos, de los acuerdos o del control también como oposición? ¿Cree que es posible que el espacio del radicalismo pueda continuar, digamos, impulsando una política en común con el sector del PRO que decidió apoyar a Javier Milei en el balotaje? ¿Está de acuerdo? ¿No? ¿Cree que pueden seguir confluyendo como interbloque o vamos a ver otro espacio a partir del año que viene? Mira, hoy es muy difícil pensar en seguir unidos de la forma en que veníamos unidos, ¿no? Porque básicamente se rompieron códigos. Yo creo que cualquiera de los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio tiene derecho a apoyar a uno u otro candidato. Lo que me parece que es incorrecto es la forma en que se hacen las cosas, ¿no? Esa conferencia de prensa que vimos, inconsulta, creo que Patricia Bullrich estaba en todo su derecho, Luis Petri, el expresidente Mauricio Macri. Me parece que lo que se rompieron son los códigos en Juntos por el Cambio, o la institucionalidad que tanto nos costó en Juntos por el Cambio. Yo reflexiono porque justamente hoy vemos lo difícil que es ganarle al peronismo en la Argentina y nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo desde el año 2015 a la fecha para lograr esa alternancia, esa coalición opositora. Y no es fácil unirse, ¿no?
encontrar esos métodos, encontrar esas formas para poder sostener una coalición que gobierne 4 años, que termine su mandato y que luego mantenga unificada para controlar a este gobierno. Yo creo que Juntos por el Cambio ha hecho muchos esfuerzos. Nosotros hemos parado absolutamente todas las reformas judiciales y todas las reformas institucionales graves que impulsaba este gobierno. Y nos hemos mantenido unidos en muchísimas leyes, casi te diría en el 98-99% de las leyes. Entonces creo que Juntos por el Cambio hizo un gran esfuerzo. Hoy está pasando una crisis producto de los errores que nosotros cometemos y que tenemos que revisarlas. Veremos hacia dónde vamos. Lo que sí estoy seguro, yo no sé si va a ser Juntos por el Cambio o no. Lo que sí estoy completamente seguro es que se viene una oposición robusta, una oposición que quiere debatir cada una de las políticas públicas, una oposición que va a estar muy afilada a la hora de controlar y una oposición que por supuesto va a aportar a donde tenga que aportar para que la Argentina salga de esta crisis. Eso me queda más que claro. Confío en las generaciones que vienen, los nuevos perfiles de la política. Nosotros desde Evolución Radical, desde hace 2 años, desde hace 4 años o desde hace 10 años que venimos perfilándonos, dando este tipo de debates porque nos parece que eso es lo que necesita la política. Estamos cumpliendo 40 años de democracia y nosotros necesitamos robustecer a la democracia, no vapulearla. Y ese es el desafío que tenemos. Veremos. Me parece que es momento de tener calma, me parece que es momento de dialogar y veremos qué sale, ¿no? Qué es lo que a nosotros nos queda de este Juntos por el Cambio, que ha sido un enorme esfuerzo. Creo que hay mucha gente valiosa y mucha gente que quiere que la Argentina salga adelante. Veremos qué rol ocupa, ¿no?, cada espacio político que conforma. Diputado, una consulta. ¿Cree que es el momento de la UCR como para volver a surgir como ese partido que fue en su momento? Cumplimos 40 años de democracia y que es quizás el momento institucional como para decir, bueno, a partir de ahora podemos volver a resurgir. Apareció un Manes, por ejemplo. Bueno, Lustó sigue siendo una de las figuras importantes cuando hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires y también a nivel nacional. ¿Cree que puede llegar a ser el momento de despegarse y empezar a formarse otra vez como un partido independiente y que puede hacerle frente al peronismo como lo hizo en algún momento? ¿O todavía falta y hay que seguir en coalición? No, a ver, no contradecir, ¿no? Ni tampoco tentar con lo que a mí particularmente o personalmente me gustaría. Por supuesto que quiero que el radicalismo, y creo que tiene una gran oportunidad de ocupar el lugar en el escenario político que se está abriendo en la Argentina, un escenario que, como bien decíamos recién, va, ¿no?, hacia los extremos, de un lado y del otro lado, con lo cual, digamos, si uno hace un análisis, por supuesto que hay un centro, que hay que ocupar ese centro político, y me parece que, digamos, como es el radicalismo, la historia del radicalismo, sus principios, sus valores, las políticas públicas que impulsa, digamos, queda ese espacio como muy tentador para ocuparlo, y al radicalismo le cabe bien, ¿no?, ese saco. Pero sí me parece que nosotros todavía tenemos un trabajo muy profundo que hacer. Tenemos mucho la mirada en la micropolítica, las intendencias, los concejales. Me parece que ahí está el germen de lo que se viene en la Argentina, porque no hay que alejarse de que el gran problema que hemos tenido es esa distancia que hay entre la dirigencia política y la ciudadanía, ¿no? Nosotros allá reflexionábamos con los 40 años de la democracia y nosotros tenemos que volver a encontrar esas formas de poder escuchar a la gente, transmitir lo que la gente nos está pidiendo y representarla mejor en el Congreso o en los lugares de poder que nos tocan transitoriamente ocupar, como son las intendencias y como son las gobernaciones. Ahí está el germen. Ayer Martín decía cuáles eran los desafíos que nosotros teníamos para adelante pensando en el legado de Alfonsín. Y por supuesto que reivindicamos y vamos a cuidar a la democracia. Pero también es cierto que tenemos que encontrar más canales que nos permitan vincularnos mejor con la ciudadanía, más canales de participación ciudadana, más canales de escucha ciudadana y más canales de compromiso con la política.
Entonces, nosotros vamos a estar concentrados en eso. Creo que sí, obvio, hay una gran oportunidad, pero como te dije recién, estamos pasando por un momento muy dificultoso en la Argentina. Es muy compleja la elección que tenemos. Es horrible la elección, el balotaje que nosotros tenemos ahora. Entonces, es importante que reflexionemos, es importante que la dirigencia política se calme y que dé mensajes de acá para adelante, ¿no? Teniendo esperanza en lo que viene. Porque si no, pienso que si uno se para solamente en lo negativo, digamos, corremos serios riesgos, ¿no? De caer en gobiernos populistas, de caer en gobiernos autoritarios, y la verdad que no es lo que queremos para la Argentina. Por supuesto, lo que la ciudadanía, y en esa línea nosotros vamos a trabajar con estos valores, con estos principios y con estas creencias que tenemos sobre cómo diseñar políticas públicas para una Argentina que sea desarrollista, que sea moderna y que sea de iguales, ¿no? Que es básicamente la deuda que nos deja esta democracia a 40 años de su recuperación. Y diputada, ya que bueno, hacía mucho énfasis en los 40 años de democracia, mañana está convocada una comisión de derechos humanos donde uno de los temas a propósito de este aniversario es el debate sobre sancionar el negacionismo, ¿no? De los crímenes del terrorismo de Estado de la última dictadura. ¿Tienen una posición fijada desde Evolución Radical o alguna personal sobre esas iniciativas o cómo dar el debate? Mira, por supuesto que me parece importante poner estas cuestiones sobre la mesa. Como te decía, el escenario político que se abrió, fíjate de las cosas a las cuales tenemos que volver a poner el foco y tener que partir y fortalecer. Con lo cual, yo creo en ese... Ay, no se escucha bien, se cortó, se colgó la comunicación, se la estaba perdiendo a la diputada Dolores Martínez. Ahora vemos si la podemos reconectar, porque justo es la pregunta respecto a la actividad parlamentaria que queremos conocer para poder conocer su opinión. También otro tema que ella trabaja mucho es el tema educativo, si bien no es parte de la comisión, tampoco la de derechos humanos. Vamos a tratar de reconectarla porque nos quedamos con la rosca, obvio, que es lo más interesante o lo que más nos entusiasma en estas horas. Y también el análisis político, ¿no? Porque vos le preguntabas sobre el rol del radicalismo, que es el gran debate que hay ahora de cara a este proceso electoral, que se develó también con la jugada de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Claro, sí, lo preguntaba desde la base de quizás que con el diario del lunes, ¿no? Esto hubiese sido una oportunidad quizás para el Está la moneda en el aire todavía, te diré. Sí, no, pero digo, de tener a lo mejor su representación, porque parecía que habían surgido algunos líderes muy marcados, había aparecido Manes, que en algún momento, bueno, después obviamente... Tenía intenciones de postularse. Claro, bajó sus postulaciones. Bueno, pero es un poco también lo que dice la diputada, ¿no? En función a una coalición con muchas tensiones, con una idea de construcción de una mesa nacional que funcionó para la denuncia en un punto, ¿no? Pero para las cuestiones internas, para las resoluciones internas, no puede avanzar. Y sobre todo porque quedó muy fortalecido, porque los gobernadores o las diferentes posiciones que ha ganado en la provincia son mayoritariamente radicales en sus orígenes, y quizás, bueno, a partir de ahí era mi pregunta, si no se puede pensar la UCR como propia, analizar, decir, bueno, a ver, tenemos un capital político que podemos empezar a manejar, a resurgir, porque Juntos por el Cambio habla también un poco de esta fuerza a nivel nacional en cuanto a gobernadores y demás, y si uno lo mira con lupa, es la UCR la que está haciendo principalmente, digamos, haciendo mecha. Ya desde la aparición del PRO, allá por el 2005, 2006, en la Ciudad de Buenos Aires primero, se representó principalmente como la Ciudad de Buenos Aires su principal lugar de referencia. Sí, pero bueno, gracias diputada, estábamos terminando una idea, pero justo pudimos volver a conectarla. Te preguntaba, Jessy, recién respecto a la discusión de mañana. No, te decía, por supuesto que es una discusión importante, sobre todo en este contexto. A mí me parece válido. Lo que sí, como les decía con la primera pregunta que me decían respecto a cómo trabajamos en el Congreso. La verdad es que la Comisión de Derechos Humanos, con las graves situaciones que pasamos nosotros en el país,
no se reúne nunca. Entonces, a mí la verdad me genera un poco de bronca, digamos, que tengamos que llegar de esta manera a discutir las cosas, ¿no? Por eso hablaba en principio de cómo trabajamos en el Congreso. Nosotros tenemos que tener una dinámica parlamentaria mucho más estricta, ¿no? Donde constantemente estemos llevando adelante agendas que tengan que ver, en este caso, con la defensa de los derechos humanos. De golpe, de la noche a la mañana, porque ocurre lo que ocurre, volvemos a poner este debate, vamos a una informativa, discutimos en un contexto electoral, como hablaba recién. Pues creo que ese tipo de debates no han sido fructíferos, no son fructíferos. Por supuesto que vamos a ir y vamos a hacer el esfuerzo, como dije, siempre de darlo a ese debate de manera responsable, siempre. Pero en estos contextos siempre se tergiversan, ¿viste? Son difíciles. Pero en relación específicamente, porque comentábamos también hace un ratito con los colegas, con las colegas acá, siempre en torno a la discusión de los discursos de odio o de algún modo penar o señalizar estas prácticas discursivas, se riñen con la libertad de expresión o se contestan también con una falsa preponderancia a la libertad de expresión. ¿Cómo pensás que se va a poner en juego eso mañana? ¿O qué pensás vos? Porque tenés además un análisis muy profundo respecto a los organismos internacionales, al rol también del respeto a la libertad de opiniones y de expresión, pero que se chocan, por ejemplo, con la violencia, ¿no? O con el negacionismo, con la discriminación. ¿Por dónde pensás que va a ir el debate en el día de mañana? ¿O qué te gustaría a vos, por lo menos, que se ponga en juego de esa discusión? No, por eso te digo, a mí me parece que lo que se tiene que poner en juego es profundizar ese debate. Hace rato que el Congreso viene con estas tensiones entre la libertad de expresión, ¿no?, y el cuidado de los derechos humanos, y no hemos podido saltar estos temas. Por eso digo que tengo mis serias dudas que en este contexto tan tenso electoralmente nosotros podamos discutir abiertamente, porque todo el mundo se cuida de lo que dice, de lo que no dice, con quién se sienta, con quién no se sienta, lo que te decía al principio. Exacto, entonces me parece que todo el mundo está en eso, ¿no? Mirando lo que va a decir para afuera, quién lo va a mirar. Las redes sociales. Exacto. La viralización. Como te digo, en términos de derechos humanos, por supuesto que tenemos un déficit importante. Mira, justamente estaba terminando de escribir un periodo de informe con el tema de los argentinos que están secuestrados por Hamas, y la verdad que no escuchamos a Piedra Gala, no sabemos qué está haciendo. Entonces, nada, nos pasa muchas veces eso, ¿no? Que hay temas que se traen al Congreso que son muy importantes, los cuales tenemos mucho para decir, pero que están atravesados por el contexto electoral, claro. Y eso hace que se tergiverse muchas veces la discusión. Si me preguntás, no tengo mucha expectativa por lo que pueda ocurrir. Pero bueno, ahí estaremos, no te vuelvo a decir, aportando desde el lugar que a nosotros nos toca para mirar este tipo de cosas. Veremos si lo podemos lograr. Por último, y agradeciéndote la predisposición para la conversación y haberte vuelto a conectar después de que se desconectó, quería preguntarte también por el financiamiento educativo, que es otro proyecto que vos no estás en la comisión, pero sí tu bloque está caracterizado como el bloque donde dentro de Juntos por el Cambio trabajó fuertemente la educación. ¿Qué posición tenés respecto al aumento del Producto Bruto Interno hacia la educación y el proyecto que se trajo, lo que hayas podido ver, obviamente, porque no sos parte de la comisión? Sí, lo vimos el proyecto, lo analizamos también ya en nuestro bloque, sobre todo con la diputada Dania Tadela, que lleva este proyecto adelante, o por lo menos que está dando esta discusión. Nosotros, en principio, entendemos que hay otras cuestiones. A ver, primero que nos parece que hay cuestiones que se pueden debatir y que se deben debatir y mejorar en el proyecto, ¿no? Nosotros tenemos que hablar no solamente de cuánto vamos a aportar, a qué número vamos a llegar, al 8%, tanto que cuesta llegar al 6%, vamos a llegarlo al 8%. Bueno, ya vimos que hay que dar presupuesto para poder profundizar, desarrollar o hacer que la política pública sea exitosa. Sobre todo en un país como el nuestro, que es federal, donde la educación depende además de las provincias, es bastante complejo. Si nosotros estamos
para analizar el proyecto, para hacer aportes, para discutir adentro de nuestra coalición política de Juntos por el Cambio. Vamos a dar esa discusión adentro, vamos a dar esa discusión para con el oficialismo, para ver o si podemos mejorarlo, o si podemos presentar una propuesta alternativa, que me parece eso muy importante en Juntos por el Cambio. Veremos, mañana hay una reunión nuevamente informativa, sobre todo que nos toca que vengan representantes de distintos sectores que nosotros hemos podido invitar, porque hasta entonces no habíamos podido desde Juntos por el Cambio llevar a nuestros invitados, así podemos escuchar las diversas voces, ¿no? Y después de eso veremos si es la semana que viene o cuando nos toque discutir la letra chica del proyecto. Hablar de educación en la Argentina es hablar de uno de los pilares más importantes si uno piensa en el futuro, en el desarrollo de la Argentina, con lo cual es un proyecto bisagra, es un proyecto fundamental. Insisto, no quiero caer de vuelta y mostrar la repetitiva. No coincido con debatir este tipo de cosas tan sensibles y tan profundas en medio de un contexto electoral. Creo que Sergio Massa ya nos llevó a esto, a debatir ganancias, a debatir IVA en un contexto muy difícil electoralmente, y la verdad es que son proyectos que podrían haber salido por unanimidad y no salieron. Entonces, ahí está la prueba de que se hace difícil discutir estas cosas en medio de este escenario, ¿no? Me parece muy poco serio, pero bueno, ahí estaremos. Es un tema que a nosotros nos... Gracias, diputada, por este ratito aquí en la primera mañana de Diputados TV. Nos vemos en cualquier momento. Adiós. Chao. Buenísimo. Más allá de las dificultades de audio, buenísimo poder hablar con la diputada de Evolución Radical, que nos decía el mandato ya el 10 de diciembre, el 9, en verdad. Así que le quedan sus últimas discusiones, ¿no? Es emotivo ese momento cuando algunos diputados se van. Claro, sí, y tienen que despedirse. Que despedirse, sobre todo por lo que implica la representación que es ser diputado y llegar ahí y estar en contacto con definir leyes que repercuten en la sociedad. Debe ser interesante desde el momento ese de la despedida. Igual hay algunos diputados que se despiden porque ya me parece que están culminando también su tarea política, por lo menos como representantes. Lo hizo Gioja, no lo quiero jubilar, por favor, de ninguna manera, es un gran dirigente político, pero me parece que sí se despidió un poco en la sesión porque está en otras condiciones, está para aportar desde otros lugares, ¿no? Y alguien que también me comentaba que estaba culminando su mandato y que tampoco, si bien hubiera podido renovarlo, porque tiene, digamos, los pergaminos para hacerlo, pero le parecía que era necesario un recambio generacional también y de otros dirigentes del radicalismo. Es el diputado Miguel Ángel Base, lo vimos la otra vez en la comisión que se realizó, y le preguntábamos por qué no había renovado, ¿no? Porque es un diputado, ya llevó 3 mandatos y dentro de la provincia de Buenos Aires es una gran referencia al radicalismo. Y reflexionaba en torno a eso, también a que los dirigentes tienen que pensarse en algunas etapas como promotores de otros espacios, de otros dirigentes, de otros nuevos diputados, en este caso, a quienes también fortalecer y apuntalar, porque si no, después te distancias mucho de la representación social, principalmente porque la gran mayoría de los electores son personas entre 25 y 45, 50 años, como mucho, digamos, ese es el grueso, menos de 40 tiene el 50% del padrón, pero lo importante es también, es muy difícil construir un buen diputado, no es que de los 257 son todos increíblemente buenos, sino que es muy difícil formar cuadros, ¿no? Por eso también cuando un cuadro importante se va al Congreso, deja también ahí sus repercusiones. Pero bueno, vamos a ver, porque la diputada Martínez puede volver en cualquier momento. Tiene mucha carrera por delante, no es la misma condición que otros. Y quizás también mantienen, digamos, de alguna manera el vínculo con la bancada que queda, para asesorar en determinados temas, colaborar en la elaboración de proyectos, en consultas. Siempre termina viendo quienes pasaron por alguna experiencia parlamentaria, aunque dejen su bancada, siguen de alguna manera conectados con quienes quedan todavía cumpliendo su mandato. Exactamente, hay un trasvasamiento ahí, un trabajo también colectivo. Por eso es interesante lo que pasa con los partidos que son nacionales, porque tienen esa vinculación más
trascendente, digamos, del mandato en particular, ¿no? Cuando es un diputado que viene de una provincia solo, con su partido, se le complica mucho más. Vamos a repasar lo que decía el diputado Ramiro Gutiérrez hace algunas semanas atrás respecto a un proyecto que él impulsa para profundizar y penalizar con mayor capacidad desde el Estado a quienes busquen traficar con órganos. Está prohibido taxativamente en Argentina la práctica de la ablación de órganos, pero a partir de los discursos que circularon por La Libertad Avanza del candidato Javier Milei de liberalizar esa situación y permitir la comercialización de órganos, el diputado Gutiérrez entendió que era necesario esclarecer y profundizar aún más con un nuevo proyecto de ley que no solamente pene la ablación de órganos, sino también principalmente todo el proceso de la cadena que se podría dar en caso de que se avance o que se reconozca este tipo de delitos, que es menor en la Argentina, realmente es un delito mínimo que se da, pero que hoy está encorsetado solamente en quienes desarrollan la práctica y no afecta a quienes también comercializan o intentan promoverla. Así que escuchemos al diputado Gutiérrez. La ley tenía un hueco. Tenemos una hermosa legislación ¿hay una ley? Sí, de trasplante de órganos. Claro. Por eso interviene el INCUCAI. Nuestro país tiene know-how, tiene una fórmula, un procedimiento. Un día deberías invitar o se debería poder traer acá, no sé la cantidad, pero sí, yo lo viví en primera persona. Yo tuve que hacer un trasplante para mi hija mayor de médula y gracias a esa ley y gracias al INCUCAI mi hija está viva. Bueno, es maravilloso. Esto tiene que ver con la solidaridad y el altruismo. Así está planteado y nuestro país va en línea con todos los ordenamientos del mundo que regulan esos dos principios para que la vida se continúe en otro. Se está extinguiendo en alguien y continúa en otro. Ese principio de orden ético nos habla de la no mercantilización del cuerpo humano. Está en contraposición. Hay dos veredas. O mercantilizás el cuerpo humano o a partir del altruismo generás una ley de donación y trasplante. Nuestra ley era muy buena, nació del reclamo de las víctimas, de una víctima niña en particular, surgió esta ley con un fuerte apoyo en el Congreso de la Nación Argentina. Ahora, la ley tenía una pequeña ranura que no estaba prevista y tenía un blanco. ¿Estaba prohibido la venta de órganos o la intermediación en los órganos? Sí, pero ¿para quién? Para los profesionales de la salud que intermediaban en el proceso, pero no para todos los demás. Si yo soy un instigador, sé que vos tenés un órgano en condiciones de una córnea, y él necesita esa córnea. Entonces yo empiezo a instigarte para que vos la vendas, para que vos viajes a otro país que yo te voy a llevar, busquemos un quirófano, sí, el tour de órganos. Eso pasa. O buscamos la ilegalidad en el país para obtenerla, buscamos un laboratorio que haga los estudios de compatibilidad y todo. Bueno, no estaba previsto. Reforzamos todas las cláusulas penales. ¿Escribiste otra cosa? Sí, sí. Hoy estaba prevista como algo que se llama delicta propia. Solamente puede ser cometido por quien era médico. Y nosotros lo llamamos a delicta comunia. Lo puede cometer cualquiera. Esas cosas no se aprueban. Y está planteado, va a ser seguramente de las discusiones lindas que daremos en esta Cámara. Muy bueno. Lo veíamos al diputado Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos, del Frente Renovador, uno de los asesores de seguridad más cercanos al candidato presidente Sergio Massa, con nuestro colega Horacio Mbón, que en un ratito nada más se va a hacer cargo de la transmisión, de seguir con la transmisión de Diputados TV. Pero hablaba de este proyecto que, Juan, nos vas a contar en detalle un poco de qué se trata esta iniciativa. Exactamente, otro de los proyectos que tuvieron también resonancia en el debate, si se quiere, electoral que se estuvo dando durante todo este año, que habla precisamente sobre penalizar o profundizar la ley que penaliza entonces el tráfico de órganos. Decimos, es una iniciativa del diputado nacional Gutiérrez y busca garantizar y reforzar los derechos de las personas. Lo que busca es modificar la actual ley, ¿sí?, en algunos artículos en particular, como son el 33, el 44, 45 y 46. Ahora vamos a entrar en detalle en las siguientes placas. ¿Cuáles son esos puntos a reforzar? Hay algunos grises, considera el diputado, en la ley. Entonces, bueno, se va a remarcar en estos puntos
Pasamos a una siguiente placa. Esta nueva normativa va a definir con claridad que comprar, vender o traficar órganos en la Argentina será un delito grave, ¿sí? Y bajo estos fundamentos se refuerza penalmente toda la cadena de extracción, dice, comercialización, almacenaje, distribución e implante ilegal de órganos y tejidos humanos, ¿sí? Tenemos una placa más donde definimos un poco más estos conceptos. El proyecto avanza penalmente sobre el determinador, el instigador, el promotor, el facilitador y el partícipe. Acá también hay un punto interesante que busca reforzar este proyecto, agregado a la cadena de ilicitud, la preparación, el almacenaje, el transporte y el tráfico de órganos y tejidos humanos. Se suma también, dice además, penalidades para el receptor del órgano. Claro, ¿sí? no solo para el no que... solamente para el que consigue el órgano, sí, claro, sino para el médico que hace sino para la persona desesperada que está buscando un órgano. Que a sabiendas, ¿no? que es de origen ilícito, avala igual la operatoria. Acá hay un punto interesante en donde quiere remarcar o reforzar la nueva ley. Es como, ¿se acuerdan la campaña de no compres autopartes con sangre que había en los 90 cuando estaban los desarmaderos? Exactamente. Que en los 90, en los 2000 era toda una campaña, compraba autopartes legales porque si no están bañadas de sangre, ¿verdad? Exactamente. Un poco el mismo sentido, me pareció. Un poco sentido... No, va como a toda la cadena, o sea, todos los que están involucrados. A todos los que están involucrados afuera. Claro, lo que pasa es que hasta ahora se pensaba que la persona, bueno, en Argentina es mínimo este delito. Claro. Está muy bien que esté penalizado porque no sea cosa de que se desarrolle una industria criminal en este sentido, pero es mínimo. Claro. Pero estaba penalizado quien ejercía el proceso de ablación y quien, no la persona que necesita un órgano y que está desesperada y que lo compra. Claro. No pasa en general porque la Argentina se desarrolla principalmente por el INCUCAI, por la lista de pacientes en espera, porque no es que vos podés sacarle un corazón a alguien en cualquier momento y guardarlo en una heladera y ponértelo cuando lo necesites. Claro, claro. Hay un proceso de tiempo específico de signos vitales, de final, digamos, del proceso de signos vitales, que es 1 de cada 100 cuerpos que se pueden utilizar para poder ser utilizados sus órganos, por el momento y la circunstancia en que mueren. No es que en un accidente puedes sacar los órganos a la gente. Y acá también un punto hay interesante mucha fantasía que hablábamos, es importante por eso aclararlo. Volviendo a ejemplos anteriores, a la falsedad del discurso también. Comparar la cantidad de gente que lamentablemente pierde la vida en un accidente y contrarrestarla contra la también lamentablemente cantidad de gente que está en espera, no son parámetros comparables. Es decir, no es que porque se mueren 100, tengo 100 órganos para darle a los 100 no son que peras esperan. y manzanas. Claro, exactamente. Entonces ahí también quizás este tipo de proyectos, de noticias, lo que hace también es poner en agenda estos temas, informar un poco más. Y darle un marco científico también, como decía la diputada Dolores Martínez, de seriedad a la discusión, ¿no? Diciendo, bueno, miren, esta es la realidad. Exactamente. Porque si no, cada uno manda fruta y dice lo que quiere. Claro, y hay tanta desinformación y es tan fácil hoy el fake news y enseguida un solo concepto se convierte en realidad cuando no lo es. Por eso un poco también interesante profundizar en estos temas. Aquí hablábamos de esto, que actualmente solo los médicos y auxiliares de salud podían cometer esta clase de delitos. Es decir, no es que lo podían cometer, sino que estaba establecido, claro, que estaban penados. Claro, solo se castigaba a los médicos porque se les sacaba el permiso médico. La intervención, claro. Eran quienes estaban a cargo. Claro, y además lo que se hace, además de meterlos presos, es prohibirles ejercer la medicina. Entonces tenés una forma también de condicionar su trabajo, en definitiva, para que no generen este tipo de ilícitos. Entonces, con este nuevo proyecto, dice que no habrá, por supuesto, más vacíos legales y ahora cualquier persona que intervenga será penado con hasta 12 años de prisión. Y además de los médicos y personal de salud involucrados en estos delitos, que no solo van a estar perdiendo la libertad, van a estar condenados, por supuesto. ¿Presos? Sí, claro, sino que serán inhabilitados de por vida para ejercer o auxiliar en el arte de curar. Y se establece también como agravante el concurso premeditado de 3 o más personas y el tráfico internacional de órganos humanos.
es decir, que bueno, que amplía entonces los parámetros de penalidad para las diferentes circunstancias, insistiendo, como decíamos, que si bien es un delito menor, evitar que se convierta quizás en una cadena un poco más grande. Exacto, que no hay tantos casos, porque es un delito grave, pero no tantos casos, no es tan masivo. Exactamente. Tenemos 2 placas más. 2 placas más. Sí. También se incorpora entonces como delito agravado la subasta física y en red de órganos y el turismo, hablaba un poco también en el tape el diputado de esto, de comercialización e implante de órganos, y de ahora en más no solo será delito extraer los órganos, sino también implantarlos ilegalmente. Y bueno, cerramos finalmente la placa con un textual del diputado Gutiérrez que complementa un poco lo que escuchamos hace instante, que afirma que ya no habrá más vacíos legales en este sentido, porque ahora cualquier rol en esa cadena, como decíamos, que pueda ser cometido por cualquier persona, será penado con hasta 12 años de prisión, y que esta reforma afianza y garantiza el sistema legal argentino de recepción y defensa de los derechos humanos fundamentalmente. Esto decía entonces, decíamos, el diputado Gutiérrez en relación a lo que buscará con este proyecto, que es afianzar una ley existente en algunos puntos determinados para que no haya grises, y también que sirve como para informar a la sociedad cuál es la realidad de este tema y que no es tan banalizado como a veces se pretende. No simplemente que haya accidentes significa que tengamos órganos para la gente que lo está esperando, y reforzar la tarea impresionante que es el INCUCAI en este sentido, ¿no? Sí, buenísimo también que nos cuentes esto, Juan, porque en contraposición a los discursos que circulan por parte de Javier Milei para promover la promoción, la venta y intercambio comercial de órganos, se suscitó este proyecto del diputado Gutiérrez, pero también otro del diputado Tailade, que es un proyecto de resolución, ¿no? Que lo que busca es justamente declarar de interés el programa Procurar en busca de facilitar el acceso al trasplante de órganos que tiene el Ministerio de Salud desde hace unos años, ¿no? El programa Procurar es un programa que lo que establece es un equipo especializado en cada uno de los centros de salud para garantizar el proceso de ablación de órganos y facilitar la conexión con los receptores de órganos, ¿no? Es un sistema que lo que plantea el diputado es no solamente declararlo de interés para que se promueva y para que se generen mayores recursos desde el Ministerio de Salud para que haya dispositivos en cada uno de los centros que tengan la capacidad de accionar rápidamente. Lo vino a presentar hace unos meses aquí el diputado Tailade con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y con Kreplach, y también con el diputado Goyan, que fue ministro también de Salud de la Nación y de la provincia, y contaban que, por ejemplo, bueno, son 7.000 los trasplantes, las personas que necesitan y esperan trasplante en el país, pero también daba cuenta de cómo es el proceso. Kreplach hablaba en la presentación de este proyecto que el 75% de las donaciones de órganos se realizan en hospitales públicos. O sea que el 75% de los órganos que salen para un trasplante provienen de intervenciones en el hospital público. Y que de la misma manera el 75% de los trasplantes que se realizan se hacen en instituciones privadas. O sea, que las personas que fallecen en el hospital público tiene la capacidad principalmente de la ablación y de poner a disposición de los sectores más acomodados, evidentemente, que tienen sistema privado de salud, ¿no? Por eso accede el 75% de los trasplantes al sistema privado, para tener en cuenta de qué estamos hablando y del rol que tiene la salud pública. Y también, por otro lado, planteaba esto respecto a cómo es la relación. Solo 4 de cada 1.000 muertos permite recuperar los órganos para luego la donación. Son datos que dan cuenta de esto que vos decías, justamente, ¿no? Exactamente. Y hay que afianzar también que a partir, no hace mucho, de un tiempo, todos los... Hace un año y medio atrás la ley Justina tiene que ver con eso. El año pasado se aprobó, si no me equivoco, todos somos donantes, excepto que, digamos lo contrario. Aún así, están estas estadísticas que vos mencionabas, con la cantidad, digamos, de posibilidades, si se quiere, por las diferentes accidentes y demás que pierde la vida, digamos, la gente diariamente. Un porcentaje muy poco es el que permite extraer los órganos para donarlos. Bueno, poner un poco de
cuestión científica de datos, y de datos concretos duros y reales, concretos a este discurso, y que no es tan fácil y tan sencilla la comparación a veces. Y lo interesante que también es contrastar las discusiones, porque Javier Milei lo dijo en el contexto de una entrevista, después lo reafirmó porque mucha gente se lo fue preguntando, trataron de banalizarlo, sin ningún tipo de datos concretos y reales. De hecho, planteó del INCUCAI que había un sistema corrupto de acceso a los órganos, sin dar cuenta, sin tener ningún conocimiento de esta información que es pública, ¿no? Que está en el Ministerio de Salud, tanto de la Nación como de las provincias, y que también tienen acceso a través de la página del INCUCAI. El tema es poner en relación la información, ¿no? Saber leerla, porque si no estamos falseando la realidad, y es muy característico y muy paradigmático que el 75% de los trasplantes sean los órganos obtenidos en el hospital público y en la misma proporción sean injertados en el ámbito privado, ¿no? Claro, eso me quedé pensando en esa... Claro, porque es terrible. Porque, claro, uno ve, o sea, las declaraciones, escucha las declaraciones de Javier Milei y entiende que es parte de una concepción de que se desregule todo y que de alguna manera quienes tienen más plata terminen accediendo a todo lo que quieran, mucho más que los sectores que no tienen esos recursos. Ahora, en este caso, bueno, el INCUCAI hay listas, todo, que es porque... Porque las personas tienen servicio privado las que acceden, en definitiva. Claro. La gran mayoría tiene acceso por el otro porcentaje, el otro 25% se hace en el sistema público. Pero la gran mayoría de las personas que pueden acceder, en definitiva, a los tiempos de internación para llegar al órgano, porque no es que llega automáticamente, pero esta está 5 años hasta llegar a un órgano. Todos los cuidados que requiere el cuerpo hasta llegar a la posibilidad del trasplante. El hospital público por ahí no te puede dar tantas garantías. No me cerraba. El sistema privado te lo cobra, entonces tenés más sobrevida hasta el momento en que te llega el órgano. Entonces es terrible la relación, ¿no? Porque el hospital no puede garantizar 5 años de internación o de asistencia hasta que llegue un órgano. Bueno, es parte de la realidad. Llegamos al final de la jornada del día de hoy. Gracias, Jessy. Gracias, Juan, por esta mañana. Gracias a todos por estar del otro lado, nuestros colegas y compañeros que hacen posible que estemos al aire. Los dejamos con más información. Sigan en Diputados TV.